Atención a la última hora porque Zarzuela ha tenido que tomar cartas en el asunto respecto a cierto asedio que estaría viviendo la infanta Sofía en Portugal. Apenas se cumplen 2 semanas desde que comenzara allí sus estudios, con los primeros problemas, el cambio de residencia que hablamos en su momento, cambio de habitación. Sigue en la misma residencia, pero le tuvieron que cambiar a otra habitación. Le habían dado una habitación buena, pero a ojos de todo el mundo y con ventanas sin persianas. En fin, eso no iba a acabar bien, así que la mudaron a una habitación interior. Pero claro, ella tiene que salir al campus, tiene que dar sus clases y en esto pues la pueden pillar por la calle. Zarzuela hoy ha liberado unas fotografías de la infanta Sofía en Lisboa para contentar un poco al personal, porque parece ser que está recibiendo cierto acoso de algunos paparazzi. Con Leticia y Felipe fuera de España, la situación pues ha requerido medidas extraordinarias. La corona española al final tiene un problema con sus dos únicas sucesoras directas, Leonor primero y Sofía después. Y en este sentido, un momento, ya son muchas las voces que están hablando un poco de agravio comparativo entre las dos. Es verdad que Leonor, nada más terminar su bachillerato internacional, la metieron prácticamente en la mili, en la academia militar. Ella quería seguir estudiando, me incorporo después, no, lo tienes que hacer ahora. Y bueno, pues la verdad, esto ha generado un agravio comparativo donde en un principio se puede ver a Sofía más preparada que a Leonor. Leonor va a ser en el 2026 cuando inicie sus estudios universitarios. Pero mientras tanto su hermana pequeña lo está haciendo ya en la Universidad de Lisboa, estudiando ciencias políticas. La imagen es como si Leonor hubiera repetido 3 años bachillerato y no pudiera entrar en ninguna universidad. Algo que, comparándolo con otras monarquías europeas, pues ha llamado bastante la atención. El mes que viene hará 20 años, edad en la cual muchos universitarios, 21, acaban los estudios. Felipe VI todavía tiene que convencer a los ciudadanos que es más importante la formación militar para una futura jefa de Estado que aprender a pilotar helicópteros. En fin, dejada esta crisis de imagen, que yo creo que se disipará en el momento en el que Leonor empiece su carrera universitaria. El asunto es que la infanta Sofía, pues con 18 años, ha mostrado como más personalidad en este sentido que Leonor, que prácticamente pues la han tenido un poco, tú vas a ser la heredera, y preparándola desde pequeña. Sofía dijo que ella no quería ejército y que además, dentro de todo, que si podía estudiar fuera de España, pues mejor. No se ha ido muy lejos, eso sí. Además es un privilegio que no tuvo ni su padre ni sus hermanas Cristina y Elena. En cualquier caso, alguna gente más purista lo ve como un menosprecio hacia la Universidad Española. Nadie se explica cómo la hija pequeña de 18 años ha ganado este pulso a la corona, y es Pilar Eyre la que revela qué se esconde tras estos 5 años durante los cuales no veremos a Sofía en España. Los 2 en Gales haciendo bachillerato y ahora 3 más en Lisboa, París y Berlín, sucesivamente. Cambia de universidad, las clases me imagino que serán en inglés, donde va a estudiar ciencias políticas. Sofía tiene un problema que la obliga a marcharse del país. Y dice Pilar Eyre que es una fobia. A la hermana pequeña de Leonor le horroriza tener a la prensa pegada a sus talones todo el día. Y Leticia sabe que la actuación de los paparazzi sería incontrolable, como ya se está viendo. Felipe se resistía a que Sofía, que es la niña de sus ojos, se volviera a alejar del hogar familiar, tan vacío y triste ahora, pero al final accedió a regañadientes y una vez puestos los 3 de acuerdo, tocaba elegir centro en el extranjero. ¿Pero dónde?
Leticia, que aborrece todo lo que huele a pijo o elitista, rechazó propuestas como Princeton, Eton o la Sorbona. Bueno, Princeton tiene mucho prestigio en Estados Unidos, pero la mayoría de la gente dice que es una universidad muy del montón, Y Eton, en Reino Unido, es donde estudiaron William y Harry y donde se espera que estudie George, el hijo mayor de William. De la Sorbona ya no tengo tanta referencia. Ha acabado en un centro que dicen que no tiene ningún prestigio internacional, el Forward College, que de hecho no lo tiene porque es de reciente creación, es decir, hace 4 años que se constituyó. Y allí Leticia quiere imponer un imposible, que nadie haga fotos a su hija porque les tiene fobia. Eso fue fácil de cumplir en Gales, donde todos los estudiantes eran menores, pero esto, según Pilar Eyre, es otro absurdo de Leticia, ya que la revista Hola ha publicado fotos robadas de Sofía en la capital de Portugal. Bueno, eso de robadas... Pilar Eyre además revela la ira de Leticia al comprobar como ya incluso la monárquica revista Hola publica fotos robadas de Sofía sin ni siquiera informar a la corona. Yo esto de lo de robadas lo dice Pilar Eyre, pero la revista Hola no se va a lanzar así a la piscina. Le tiene asco a Leticia, pero no creo que vaya por ahí. Dice, las fotos robadas que aparecieron la semana pasada en el campus del Forward College, fotos que disgustaron profundamente a Leticia, las que vimos, pero es que yo creo que eso fueron filtraciones interesadas. Es un poco la impresión que tuve en su momento y que sigo teniendo ahora. Dicen, no por lo que salían, sí, una chica con tejanos y sudadera algo despistada en medio de decenas de jóvenes desconocidos, sino porque temió que el resto de la prensa pensara que había trato de favor hacia una revista. Esas imágenes se tomaron sin que ni siquiera la infanta se diera cuenta y fue una sorpresa para el equipo real. Se desmiente la leyenda de que el material que hay sobre Leticia o sus hijas debe ser visionado en la casa y que la reina debe dar el visto bueno. Las desfavorecidas fotos de Leticia en la misma revista yendo a un restaurante colombiano también le molestaron, no porque saliera escuálida y algo desaliñada, sino porque no tuvieron el detalle no ya de pedirle permiso, sino de comunicárselo. No sé. La relación de la revista Hola con los reyes actuales daría para más de un vídeo, pero bueno, siempre lo hemos comentado aquí, que son muy proclives a la rama Borbón, que tiene que ver con Juan Carlos, pero no tanto, fijaos, ni con la reina Sofía, ni con Leticia. Y con Felipe y Leonor es como otra cosa, ¿no? Pero con la reina Sofía y con Leticia, eso es brutal. Dicen, Sofía tiene pánico que la retraten como a su hermana mayor en bikini y la solución es la más absurda y drástica. En lugar de ayudar a Sofía, enviarla al quinto pino. La misma estrategia que con el rey emérito, en lugar de afrontar los problemas, enviarla, en este caso, lejos de una patada. Los exilios no pueden esconder la evidencia. Juan Carlos es un rey corrupto y Sofía ni quiere ni puede ser reina. Bueno... No lo sé. Yo creo que aquí Pilar Eyre resbala un poquito porque vimos aquí las fotografías, yo creo que no eran para tanto, eran las típicas fotos de un primer día y para mí creo que ese primer día seguramente la seguridad estaba en máximos, Con lo cual yo creo que fueron filtraciones interesadas que hicieron a Hola para ver si se amistan también, para ver si Hola trata un poco mejor a Leticia y no le saca esas fotos tan horrorosas. De hecho, ayer muchas de las fotos que vimos de Leticia cabreada las saqué yo de la revista Hola, del viaje a Egipto. O sea que a mí me parece que por ahí puede haber muchas cosas. Yo sinceramente a ella no la veo rebelde. Creo que quiere vivir la vida, creo que tiene un comportamiento habitual de adolescente y bueno, pues pero sí llama la atención, y esto no lo sabíamos, que el centro, el tal Forward College, no tenía tanto prestigio. O sea, en realidad era más, pues no sé, un centro de nueva creación. Me imagino yo que por ahí tendrán algún tipo de lazos o de vínculos Felipe o Leticia para que finalmente la hayan llevado hasta allí.
Bueno, vamos a ver si queréis las fotos que ha liberado, en este caso, Casa Real de Sofía en Lisboa. Lo voy a poner un poquito, a ver, vamos a quitar y lo vemos un poquito mejor todo esto. O no, a ver, madre mía. A ver. ¡Uepa! A ver, a ver, a ver, a ver. No, nada, No, no se está saliendo el experimento bien. A ver, se ve así ya un poquito mejor, ¿no? Sí. A ver. No sale de cuerpo entero, sale cortada. Pero bueno, ahora mismo sí está saliendo la foto completa. A ver, yo creo que estas fotos son demasiado artificiales, ¿no? Sofía sonríe y la ponen a sonreír. Qué feliz estás en Lisboa, muy feliz. Aquí la vemos en clase, cara de circunstancia, con dos compañeras. Bueno, la clase se da, parece que en un corrillo. Me llama bastante la atención. Pero bueno, por aquí sí puedo entender un poco lo que han dicho. Esta fotografía me ha parecido rarísima. Esta fotografía que yo digo, pues la han pillado los paparazzi. No. Esta fotografía también la ha liberado Casa Real, que es ella de espaldas. Flipando, flipando. Dando un paseo, ¿sí? Aquí otra vez. Como, no sé si son fotos que ha mandado ella, pero sí llama bastante la atención. Y esta, que fue una de las primeras que liberó, en este caso Casa Real. Pues no lo sé, yo creo, sinceramente, yo espero que dejen a la chica un poquito en paz, que allí tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es estudiar, y bueno, pues que no la mareen un poco con estas cosas, pero me parece a mí que viene fuerte todo el asunto de Sofía, en este caso con la vida universitaria. No sé si estáis de acuerdo con Pilar Eyre o no, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC, abajo en la descripción también tenéis el canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.